Bueno, buenas noches y bienvenidos a una nueva transmisión de Asturiano Futsal. Hoy el León recibiendo a Platense, la fecha 15 de la Primera B. Estamos un poco complicados de la voz, pero bueno, haremos lo que podamos. Asturiano que sale con Agustín Chacra en el arco, el número 22, Fede Fiumara, el Fideo Vega, Santi Pichi y Joa Williman. Y Platense que arranca con Merlo, con Baloira, con Brizuela y con el arquero Bolañuk. Bueno, perdón, me había olvidado del Messi, de Fran Mereles también, que es el que completa el cuarteto. Buen anticipo del Pichón, que ahora va a querer salir de contra, pero bien por el número 15 Merlo. Y el arquero después, Bolañuk, que la tira directamente afuera. Y el lateral para Asturiano, primeros 30 segundos del partido. Williman ante la marca de Brizuela. Sigue Williman, se le termina la cancha. Y saque de arco para Platense, que ya la juega con Mereles. Mereles para Merlo. Platense y la pelota ante la marca de Santi Pichi. Merlo corta con Brizuela. Brizuela ante la marca de Joa. Sigue Brizuela. Brizuela para Baloira. Merlo para Mereles. Era buena pelota. No lo entendió el número 7 de Platense. Por eso es saque de arco para Asturiano en las manos de Agus Chacra. Ya la pone en juego con Pichi. Pichi para el Fideo. Y sale Asturiano de a poco. Ahora juegan con el Matador. El Matador y la pelota para Pichi. Sigue el Pichón. Buen pie a pie del Pichón. Ahora se enfrenta a Brizuela. Juega para Fede. Fede que le da bomba. La agarraba mordida. La pelota rebotaba en el número 15 Merlo. Y llegaba a las manos de Bolañuk. Ahora el que responde es Platense. Con Baloira. Baloira para Mereles. Mereles se la quería dar a Baloira. Pasaba y le queda a Merlo. Merlo quería jugar algo con Baloira, pero es lateral para Asturiano. Fiumara le juega con Vega. El Fideo que la tiene y la juega con el Pichón. El Pichón para Joa. Joa de cabeza que le quedaba larga. Y saque de arco otra vez para Platense. Hasta el momento, primeros 2 minutos de juego imprecisos los dos. Merlo juega con Baloira. Anticipa el Fideo Vega. El Fideo para Joa. Joa que da media vuelta. Y buena respuesta de Bolañuk. Primera jugada que Joa se puede poner de frente. No terminó siendo del todo concreto el remate, pero sí fue buena la tajada de Bolañuk. Esto sigue 0-0 a falta de 17:45 para el final del primer tiempo. Se preparan los cambios en Platense. Se va a venir Ferrara, Marcone, Mengués y alguien más que no veo de acá quién es. Fiumara le da bomba, la pelota que pega en Mereles. Y lateral para Asturiano. Ahora sí era Castelao el que va a completar el cuarteto que va a ingresar en Platense. El Pichón, que le hace una buena cortina, después no remata bien. Por eso es saque de arco para Platense. El experimentado y hoy capitán de Platense, Marcone, Mengués, Ferrara y Castelao. Marcone largo para Baloira. Buen anticipo del Fideo, que se la deja Chacra. Chacra largo para Joa. Anticipa muy bien Marcone. El Fideo que casi se pasa, pero le quedó cómodo para dejársela a Chacra, que después la jugaba muy larga para Joa.
Y es saque de arco para Platense. Ahora sí se completa el cuarteto del Calamar con el ingreso de Ferrara. Gualañuc que la juega larga para Ferrara. Buena pelota. No llegaba nadie. Por eso la pelota llega a las manos de Agustín Chacra, el arquero hoy de Asturiano, ex Platense hasta el torneo pasado. Joa que se va a querer poner de frente. Juega para el Fideo. El Fideo que la tiene. Sigue el Fideo. El Fideo para Joa. Joa que no la puede controlar. Sigue Joa. Ahora sí se va a poner de frente. Se lo llevaba puesto a Ferrara, pero la pelota llega a las manos de Gualañuc. Castelao para Marcone. Mengués. Marcone. Ferrara. Buen anticipo. Dejó a Williman. Le queda al Fideo Vega. Sigue el Fideo adentro para el Pichón. Y se la quiso picar. Y atento Gualañuc. Buena jugada del Fideo Vega, que lo dejó mano a mano al Pichón, que no definió en este caso de la mejor manera. Igualmente atento el arquero Gualañuc para evitar el primero de Asturiano. Cambio también ahora en el León. Ingresó el hoy capitán de Asturiano, Agustín Cantarela, el Lechu Caremi, Marcos Sabastano y Santi Rottenberg, que ahora le roba bien la pelota a Castelao y se viene la contra de Asturiano con Rottenberg. Rottenberg que le da el arco. Buen remate de Santi, pero lejos del palo derecho de Gualañuc. Y saque de arco nuevamente para la visita. 15:40 para el final del primer tiempo. Marcone para Castelao. Castelao directamente al lateral y pelota que es de Asturiano. Chacra que se la juega a Lechu. Lechu para Coqui. Coqui para Lechu. Sigue Lechu. Lechu juega otra vez para Coqui. Coqui para Rottenberg. Anticipaba Marcone, pero la pelota le llega a Sabastano. Marcos Sabastano con la pelota. Juega para atrás con Chacra. Chacra queda otra vez largo. Anticipa Castelao. Le va a quedar a Ferrara, pero atento el Lechu Caremi para anticipar a Ferrara y salir muy bien pisando la pelota. La queda Rottenberg que se la quería jugar a Cantarela, pero quedaba bien Castelao defensivamente, pero la pelota rápidamente vuelve a ser de Asturiano con Cantarela. Cantarela que no la puede controlar y le queda Castelao. Castelao para Marcone. Marcone para Mengués. Mengués ante la marca de Sabastano. Sigue Mengués. Mengués para Castelao. Castelao para Ferrara. La pelota que pega último el Lechu Caremi. Y tiro de esquina para Platense. Lo va a hacer Ferrara. Ferrara adentro para Marcone. Se dormía Asturiano de nuevo en esa pelota parada. Y Agustín Chacra. Primera gran atajada de Agus Chacra en el partido. La pelota es de Mengués. Le pegaba de punta afuera. La pelota rebotaba en Marcos Sabastano. Y esto es tiro de esquina que corresponde al Calamar. Cuando se vuelven a venir otro cambio de cuarteto en el Calamar, lo veo a Alancay, lo veo a Pérez, a Di Giacomo. Marcone dando vueltas solo por adentro del área de Asturiano. El lateral que va a ser Ferrara. Ferrara para Castelao. La pelota que rebota en Cantarela y que sale ahora a máxima velocidad es Sabastano. Sabastano que llega y la pelota que ya la recupera Marcone y la juega para Ferrara. Sigue Ferrara. Ferrara que llega al fondo. La pelota pega último en Santi Rottenberg. Y es nuevamente tiro de esquina para Platense, que la pide de Marcone. Adentro otra vez solo Castelao. Le cuesta a Asturiano la pelota parada. Chacra para Rottenberg, sale fuerte y bien. Gualañuc recupera bien Rottenberg, la pelota pega último
en Mengués. Y lateral para Asturiano. Era buena la pelota de Cantarela para Sabastano. Y ahí nuevamente cambio en Platense. Ingresó el recién ingresado justamente Pérez. Pérez para Ferrara. Ferrara ante la marca del Fideo. El que recupera ahora es el Pichón. El Pichón que la levanta para Joa. Le queda al Fideo. Sigue el Fideo ante la marca de Pérez. Recupera Pérez. Y ahora el que sale es Di Giacomo. Di Giacomo para Pérez. Pega último la pelota en el Pichón. Y saque de arco que corresponde a Platense. Di Giacomo. Ferrara. Ferrara ante la marca del Matador. Era para Pérez y llega a las manos de Chacra, que ya la juega rápidamente con el Pichón. El Pichón para el Fideo. El Fideo para el Matador. El Matador para Joa. Joa para el Fideo. El Fideo nuevamente para Joa. Sigue Joa. El Fideo. El Fideo, la pelota pega en Di Giacomo. Saque de arco que corresponde a Asturiano. Ingresaron también Alancay y Baloira nuevamente para la visita. El Pichón ante la marca de Di Giacomo. Se la quería tirar a la espalda de Pérez a Joa, pero fue muy larga esa pelota que termina en saque de arco para Platense, que ya lo juega para Baloira. Baloira para Alancay. Alancay para Di Giacomo. Di Giacomo otra vez para Baloira. Alancay. Sigue Alancay. Gira bien. Fue falta clara del Fideo Vega. Y tiro libre que corresponde a Platense. Primera falta del León en el partido. La cometió el Fideo Vega contra Alancay, que había girado bien. Y es un tiro libre peligroso que tiene a favor Platense. ...12 minutos, 10 segundos para el final del primer tiempo. Primera falta del partido. Entre Mengués y Baloira. Veremos, para mí la van a jugar para Merlo. Y Merlo buscará el remate. No, le queda a Baloira, que le roba al arco por suerte. Y el saque de arco para Asturiano, que ya la pone en juego a Chacra para el Fideo. El Fideo para el Pichón. El Matador para el Pichi. Pichi para Joa. Joa que la hace rebotar en Pérez. Y el lateral que corresponde a Asturiano. Quedaba último en la cabeza de Pérez. Ahora sí, Pichón para Joa, no la pudo controlar. Y saque de arco que va a intentar hacer rápido Bolaniuk. Ya la juega para Pérez. Y sale Platense ahora con Baloira. Baloira para Alancay. Alancay ante la marca de Vega. Baloira. Baloira saltea muy bien para Pérez. Pérez adentro para Alancay, pero bien por el Fideo Vega. Pichi que quería jugar con Joa. Anticipaba Baloira. Baloira para Pérez. Pérez para Di Giacomo. De ida y vuelta se hace el partido ahora. Y ya como para Alancay. Alancay ante la marca de Williman. Sigue Alancay. Pérez. Pérez para Alancay. Alancay ante la marca de Fede. Buena marca de Fiumara. Y lateral que corresponde. Asturiano no lo veía al árbitro. El Pichón que ya la juega para Chacra. Chacra, largo para Joa. Y otra vez saque de arco. 11 minutos clavados
para el final del primer tiempo. Bolaniuk largo para Alancay ante la marca de Vega. Le rebotaba largo la pelota a Alancay. Y es pelota para Asturiano, que va a ser el matador Fiumara. Lateral desde mitad de cancha. Juega ante la marca de Pérez, el que buscaba el remate era Fede Fiumara, pero atento Bolaniuk. Pelota que le fue a las manos y simple. Y ahora es saque de arco que corresponde a Asturiano. El fideo para Fede. El Fide para el Fede. Fede y la pelota. Fede para el Pichón. Sigue Pichón. Un pie hermoso del Pichón que le bomba. Buen remate. Buena jugada del Pichón, que se fue cerca del palo de Bolaniuk. Y ahora queda mal parado Asturiano con Alancay ante la marca de Vega. Bien por Chacra y es gol de Platense. Lo hizo el número 15, Merlo. Y se pone en ventaja la visita. Insólito. Ellos hicieron los cambios casi que caminando. El arquero se apuró para jugar. Y el que termina quedando mal parado es Asturiano en el fondo. Pero bueno, arranca ganando Platense el partido con gol de Merlo. Y nuevamente cambio de cuarteto en Asturiano. Ingresaron Dito Galdelli, Lechu Caremi, Marquito Sabastano y Santi Rottenberg. 9:55 para el final del primer tiempo. El Deli que la quiere jugar para Rottenberg. Buen anticipo del número 24 Brizuela. Y lateral que corresponde a Asturiano. Lo va a hacer el Lechu. Lechu que juega para Chacra. Chacra, largo para Sabastano, a las manos de Bolaniuk, que ya la juega para Brizuela. Brizuela para Merlo. Al piso Brizuela. Merlo. Merlo para Mengués. La tiene Mengués. Merlo. Sigue Merlo. Merlo para Brizuela. Es buena la presión en la banda de Santi Rottenberg. Y lateral que corresponde a Asturiano. Ya el Lechu que la juega para Sabastano. Marquitos para Dito. Dito para Lechu. Lechu quería jugar con Marquitos, pero el que cortaba ahí la línea de pase era Mengués. Y la pelota termina siendo lateral para el León. Falta de 9 minutos, 7 segundos para el final del primer tiempo. Dito que la pone en juego ya para Chacra. Chacra para Lechu. Marquito Sabastano. Marquito para Dito. Dito juega para Rottenberg ante la marca de Brizuela. Lo agarraban de todos lados a Santi. No cobraba el árbitro en esta. Sigue Sabastano que va para adelante. La pelota pega último en Mengués. Y lateral que corresponde a Asturiano. Dito que va a ser lateral, juega para Lechu. Lechu que controla, patea. La pelota que rebota en Brizuela. Y llega a los pies de Chacra. Chacra para Lechu. Se saca de encima a Brizuela. Pero llegaba bien después Fran Mereles. Y lateral que corresponde a Asturiano. Lechu para Marquito. Marquito para Lechu. Lechu muy larga para Rottenberg. Ocho minutos 20 segundos al final del primer tiempo. Platense le está ganando a Asturiano por 1-0 con gol de Merlo. Chacra para Rottenberg, se la quería dejar
a Galdelli, pero buena vuelta de Fran Meireles, aunque la recupera rápido Asturiano. Rottenberg y la pelota. Rottenberg que la aguanta y la tiene. Juega para Galdelli. Galdelli se la quería dejar a Rottenberg. Contaba bien Meireles y sale de contra Platense, pero volvía bien Savastano. La pelota que le queda a Rottenberg. Rottenberg a Galdelli. Y no la pudo ganar de lleno. Gran pelota le puso Rottenberg a Galdelli, que llegó con la de palo para definir con la derecha. Y a la izquierda del palo de Wolaniuk. Cuando hubo otra vez cambios en Platense. Ingresaron Mengués, Ferrara, Castelao y Marcone. Savastano ante la marca de Ferrara, bien por Marquito Savastano, y lateral que corresponde a Asturiano. Lechu para Savastano. Tiene Lechu ahora. Sigue Lechu que va para adentro. El que quería quedar a Joa, pero lo anticipaba Mengués. Y el que se viene es Ferrara. Ferrara al arco. Y saque de arco que corresponde a Asturiano. Cuando hace su primer ingreso en el partido Discoteca Camejo, que ahora la quiere controlar. Le va a quedar a Joa al arco. Qué bueno el control de Discoteca Camejo. Lo habilitó muy bien a Joa Williman, que definió, rebotó la pelota en Marcone y terminó siendo gran atajada de Wolaniuk, y que casi mete el segundo gol del partido. Fue el número 20, Ferrara, y el disparo se fue desviado. Ahora sí, Charra la pone en juego para el Fideo. El Fideo para el Matador. Matador para Facu Camejo. Fiumara, de mano larga para Joa Williman ante la marca de Marcone. Joa, era muy buena pelota para Fede Fiumara, pero estaba atento el número 20 Ferrara. El que la tiene ahora es Mengués. Mengués para Castelao. Castelao para Ferrara, que no pudo controlar bien ante la marca de Williman. Mengués. Mengués y la pelota. Ferrara. Mengués nuevamente. Mengués quería volver a jugar con Ferrara. Anticipaba muy bien Fede Fiumara y le queda a Camejo. Camejo vuelve a empezar con el Fideo. El Fideo para Fiumara, que controlaba largo y es lateral que corresponde a Platense. 5 minutos 55 segundos para el final del partido, perdón, del primer tiempo. Mengués que la juega para Marcone. Marcone para Castelao. Castelao para Mengués. Muy larga. Y la pelota que va a ser de Abu Chacra. Y el saque de arco para Asturiano, que ya la pone en juego el arquero del León. El Fideo para Facu. Facu para Fede. Fede para Joa. Bien por Joa, que lo deja a Facu Camejo. Llega bien Castelao, pero se le termina la cancha. Y es lindo de lateral, tiene ahora Asturiano. Lateral que va a poner en juego Facu Camejo. Camejo para Fiumara. Anticipaba bien Fiumara a Castelao, pero el remate se iba desviado y por eso el saque de arco para Wolaniuk. Falta de 5 minutos 20 segundos. Esto sigue 1-0 por el momento. Y ahora sí, Wolaniuk directamente al pie de Fede Fiumara. Fede que la pisa y sigue ante la marca de Ferrara. Fiumara para Vega. Vega que le va a dar arco, no, le queda a Joa. Le queda a Joa el remate. Ay, qué lástima, Wolaniuk. Otra vez Wolaniuk, el pie de Wolaniuk. Le negó el primero Asturiano. Y lateral que ya lo pone en juego. Camejo para Fiumara. Fiumara para Camejo. Camejo para Fiumara. Otra vez para el Fideo Vega.
El fideo ante la marca de Ferrara. El fideo para Camejo. Sigue Camejo, qué buena la de Facu. Sigue Camejo, muy buena. La de Facu, Facu quería jugar para Joa. Anticipaba Ferrara. Y después le cobra indirecta el árbitro a Joa, porque fue con la pierna arriba. Para mí correcto, en este caso el árbitro. Castelao que la pone en juego para Ferrara. Ferrara para Castelao. Di Giacomo ante la marca del Lechu. Sigue Di Giacomo, se le termina la cancha a Di Giacomo. Y es lateral que corresponde a Asturiano, que nuevamente hace cambio con Marquito Sabastano, Lechu Caremi, Coqui Cantarella, Santi Rottenberg. Sabastano para Cantarella, el capitano de Asturiano, el número 18 del León. Anticipaba bien Pérez. La pelota le queda a Di Giacomo, va bien al piso Cantarella. Y lateral que corresponde a Platense. Di Giacomo para Pérez. Buena bomba de Pérez, pero se fue por encima del travesaño. Y saque de arco que corresponde a Asturiano. 4 minutos para el final del primer tiempo, con gol de Merlo. Platense le está ganando Asturiano por 1-0. El Lechu para Coqui. Coqui que saltea para Rottenberg. Lo anticipaba bien Pérez. El Lechu que no la podía controlar ante la marca del número 18 de Giacomo. Y es lateral para la visita. Giacomo que vuelve a empezar con Pérez. Pérez para Baloira. Di Giacomo. Buena recuperación de Cantarella, que puede salir con el Lechu. El Lechu controla, lo agarraba. Y tiene que ser de mínima amonestado el número 5 Pérez. Y sí, correcto. Amonestado el número 5 de Platense. Se juntaron los que saben entre Coqui Cantarella y el Lechu Caremi. Tres minutos y medio para el final de este primer tiempo. Podrá repetir el perro Williman, como el otro día con Boedo en Copa Argentina. Le rompió el arco para poner en ese momento el 2-1 parcial. Es una buena chance para que Joa se desquite y pueda poner el empate. En este caso, el lugar ideal para el perro. Veremos cómo resuelve. Se viene Williman. Williman al arco y le rompió la panza a Bolañuk, que no sé cómo le dice el árbitro que está bien. Se puso totalmente duro el arquero. Y como si no sintiera nada ante la bomba de Williman. Hasta ahora uno de los mejores de Platense en este primer tiempo, el arquero Bolañuk. Cantarella y la pelota. Coqui que la juega para Lechu. Lechu que pisa y juega para Marquitos. Marquito para Lechu. Cortaba ahí la línea de pase de Giacomo y la pelota es de Chacra. Para Sabastano. Coqui. Cantarella. Cantarella para Rottenberg. Anticipaba el número 5 Pérez, la perdía Baloira y el que se viene es Rottenberg, que buscaba el remate, la pelota que pega en Alan Kay, que le dice algo a la pasada a Santi Rottenberg. 2 minutos 45 para el final de este primer tiempo. Lechu que la juega para Marcos, Marquitos para Lechu. Lechu quería saltear con Rottenberg, la pelota termina pegando último en Baloira. Y es lateral nuevamente para Asturiano. 2:37 para el final del primer tiempo. Coqui para Marquitos. Marquito para Coqui.
Lo hizo bien. Rebota la pelota en el número 5, Pérez. Y es lateral que corresponde al León. 2 minutos y medio clavados para el final del primer tiempo. Lechu que saltea con Rottenberg. Rottenberg pierde ante la marca de Pérez, pero vuelve a recuperar a Santi, que le queda a Lechu. Sigue Lechu. Sigue Lechu. Lechu se la deja a Chakra. Chakra y otra pelota muy larga para Santi Rottenberg. Y saque de arco que va a ser Wolaniuk. Wolaniuk, buena pelota para Brizuela, que no pudo controlar. El árbitro que le dice ojo los brazos a Santi Rottenberg, ya lo percibió. Lechu para Cantarella. Sigue Goki, que le gana la línea muy bien a Mengués. Sigue Cantarella, llega hasta el fondo Cantarella, le roba la pelota bien el número 10 Mengués. Y a ver ahora, bien por Mereles, que la jugó limpia para Brizuela. Brizuela para Mereles. Mereles que llega al fondo, pero se le termina la cancha y saque de arco que corresponde a Asturiano. Ingresa Camejo. Camejo para Sabastano. Marquitos. Sigue Marquitos ante la marca de Merlo. Muy bien por Marcos Sabastano, que generó la falta solo. Excelente por Marquito Canazale para que se complete el cuarteto de Camejo, Galdelli, Fimara y Williman. El que pide minutos el técnico de Asturiano, Matías Valvidares. Vuelven los equipos a la cancha después del minuto pedido por Mati Valvidares. Queda 1 minuto 20 para el final del primer tiempo. Galdelli que la juega para Cantarella y Asturiano que ingresa con arquero jugador, en este caso el Lechu Caremi. Oa, le queda el matador se le hacía rebotar muy bien Brizuela a Fede Fimara y no salió lo que buscaban. 1 minuto 13 para el final del primer tiempo. Mereles para Brizuela, Brizuela para Merlo. Buen anticipo de Fiumara. Después anticipaba bien también Merlo. Y saque de arco que va a realizar Agustín Chakra. Chakra, buena pelota para Joa. Joa que la aguanta ante la marca de Brizuela. Sigue Joa. Joa para Galdelli. Galdelli, largo para Fiumara. Atento en este caso Mengués. Y lateral para Asturiano. Se tira Mereles para que Platense se pueda reacomodar en defensa ante el 5-4 de Asturiano. Ahora sí, Fiumara para Cantarella. Cantarella para Galdelli. 45 segundos para el final. Joa que le da bomba. La pelota que rebota en Castelao.
Lechu para Joa. Galdeli. Cantarela. Todos zurdos, menos el Lechu. Joa le hacía bien la cortina a Lechu a Castelao. Y Joa, que le quedaba limpio el remate, le pegó en el brazo al capitán Marcone, que le duele después de la bomba del perro. Y 25 segundos para el final del primer tiempo. Fiumara para Galdeli. Galdeli para Joa. Joa que se hace el hueco, busca el remate. Lechu que no vuelve, le queda acá a este lado. Y ahora que recupera era Joa, pero se la llevaba con la mano. Y es la segunda falta de Asturiano en el segundo tiempo. 14 segundos para el final del primer tiempo y minuto ahora pedido por el técnico de Platense. Bueno, veremos cómo trabaja Platense esta jugada preparada después del minuto. Quedan 14 segundos nada más. Veremos si la juega para atrás con Mengués y la van a tener. O se arriesga un poco más. Mengués que la tiene. Juega con Merlo. Y se termina la primera parte. La aguantó bien Platense en los segundos finales. Entre el tiempo, Platense le está ganando a Asturiano por 1-0 con gol de Merlo. Nosotros nos reencontramos cuando se acabe el entretiempo para el segundo tiempo entre este Platense 1, Asturiano 0.
Bueno, arranca el segundo tiempo de Asturiano Platense. Mereles y el primer ataque para Platense. Y gol de la visita. A los 20 segundos del segundo tiempo. Mereles y el 2-0 para Platense. ¡Dale! ¡Dale, viejo! Marcone que anticipaba. Fede que le buscaba el remate. Y por arriba del travesaño. Chacra y la pelota. Juega para Fiumara. Fiumara para Pichi. El pichón para el Fideo. El Fideo ante la marca de Mereles. Rebotaba Fran Mereles, pero la pelota sigue siendo de Asturiano. El pichón para Jovan de la marca de Marcone. De arquero a arquero. Nuevo anticipo de Marcone, pero rápidamente recupera Asturiano. El Fideo, Marcone que anticipa de nuevo y Valoira que la tiene. Valoira que juega con Merlo. Merlo para Mereles. Mereles para su capitán. Marcone, Valoira, Mereles. Marcone, Merlo. Buen anticipo del pichón y son 3 contra 2, y me gusta. El pichón que le da el gol. ¡Gol! De Asturiano. El pichón. Y su puntinazo característico. El número 5 de Asturiano. Nuestro pichón. Santino Pichi. Dice que Asturiano ahora pierde, pero 2-1. 1 minuto 43. Pasó de que arrancó el partido. Ya tuvimos 2 goles. 1 para cada lado. Y esto está igual que cuando arrancó el segundo tiempo. Pero ahora Platense gana 2-1. Lindo gol del pichón. Y ahora que se viene es Platense con Mengués. Mengués que va para adentro. Buscaba el remate. Pegaba en Joa. Y tiro de esquina. Castelao adentro, pegaba otra vez en Williman. Y lateral que corresponde a Platense. Lo va a hacer otra vez Castelao. Castelao para Mengués. A las manos de Agustín Chacra, el arquero de Asturiano. Y sale ahora con una linda pelota para el pichón. Llegaba bien Castelao. Y es lateral para Asturiano. Muy buena pelota de Agus Chacra para el pichón. Atento Castelao, pero sigue siendo pelota para Asturiano. 17 minutos y medio para el final del partido. El tiro de esquina que corresponde a Asturiano. Buscaba el remate matador Fiumara. La pelota pegaba en Mengués. El tiro de esquina queda el Fideo. El Fideo, la bomba, buena bomba del Fideo que se animó. Castelao para Mengués. Brizuela que le da el arco. Y buena respuesta de Agustín Chacra. Atento bien los dos pibes del Asturiano, Santi Rottemer y Marquitos Abastano, para que no jugara rápido esa pelota Ferrara. La pelota va para Mengués, que buscaba la volea y desviado. Saque de arco para el León.
Chakra para Rottenberg. El rulo que la quiere bajar. Y va largo ese lanzamiento, por eso saque de arco para Wolaniuk. Wolaniuk larga para Ferrara. Atento Marquito Sabastano. Y lateral que corresponde a Platense. El que lo va a hacer es Ferrara. Mengués adentro, atento Lechu, pero le queda igual a Ferrara. Y excelente Chakra. Perdón, el remate le quedaba a Brizuela. Y excelente la respuesta de Agustín Chakra. Y lateral que corresponde a Platense con Ferrara. Ferrara adentro. Sabastano para el Lechu. Rebota último en el Lechu y sigue siendo pelota para el Calamar. Lateral que va a ser Castelao. 16 minutos 37 segundos para el final del partido. Castelao que ya la pone en juego para Mengués. Mengués para Ferrara. Ferrara ante la marca de Sabastano. Sigue Ferrara que se mete en el área. Creo que sí, otra gran respuesta de Agus Chakra. El árbitro que vuelve para atrás y le suma una falta a Asturiano. Y es la primera del segundo tiempo del León. Le queda a Mengués. Mengués para Castelao. Castelao para Ferrara. Ferrara para Brizuela. Brizuela al arco. Llega bien para cerrar Marcos Sabastano. Y tiro de esquina para Platense. Queda el remate a Mengués. Muy cerca ese remate. Buena bomba metió el número 10 del Calamar. Pero terminó yéndose desviada. El palo derecho de Agus Chakra. Y saque de arco que ya lo pone en juego Chakra para Cantarela. Cantarela para el Lechu Karemi. Sigue Lechu. Lechu que se complica ante la marca de Ferrara y Castelao. Lo terminaba empujando Castelao. El árbitro no cobra falta y es lateral para Platense, que presionó bien arriba y le robó la pelota a Lechu entre dos. Castelao para Brizuela. Mengués. Mengués ante la marca de Sabastano. Sigue Mengués que va para adentro, busca la bomba. Cierra bien Rottenberg y ahora lo corre a Mengués. Bien por Rottenberg que le gana. Excelente. Gran laburo de Santi Rottenberg, que primero le tapó el remate a Mengués. Después le ganó en velocidad. Y ganó también un lateral cerca del área de Platense. Y lateral que corresponde a Asturiano en los pies de Cantarela. Toki la deja para Lechu. Lechu adentro para Rottenberg. Rottenberg que no la puede agarrar. Le queda a Cantarela. No. La pelota la despeja Ferrara. Para Mengués. Rebota en Cantarela. Y lateral que corresponde a Platense. 15 minutos 40 segundos para el final del partido. Ferrara para Mengués. Mengués nuevamente para Ferrara. Ferrara para Castelao. Castelao al lateral. Y pelota para Asturiano. Cantarela que saltea para Rottenberg. Rottenberg que se postea, la aguanta, queda de derecha, la deja correr y el lateral que corresponde a Asturiano. Marca la jugada el Lechu. Coqui asiente, ya la juega para Lechu. Lechu que le va a dar bomba. La agarraba muy abajo, por eso se iba muy arriba la pelota. Y el saque de arco que corresponde a la visita, el Calamar. 15 minutos 20 para el final del partido. Wolaniuk ya la juega para Castelao. Castelao para Mengués. Mengués solo recibe. Se le terminaba la cancha a Ferrara. No fue un buen pase del número 10. Y lateral para Asturiano. Fimara para Galdelli. Galdelli para Fimara. Fimara para Rottenberg. Rottenberg era buenísima para Galdelli. Pero llegaba bien Ferrara a las manos de Wolaniuk. Wolaniuk para Castelao. Castelao ante la marca del Lechu Karemi. Sigue Castelao. Castelao para Baloira. Castelao. Perdón, era Brizuela. Castelao. Castelao ante la marca del Lechu. Juega para Ferrara. Ferrara cortó bien Fede Fimara. La toca último Brizuela. Y la pelota que sigue en cancha. Sigue Brizuela. Brizuela para Ferrara. La hace rebotar
Emelec Chukaremi y es lateral que corresponde a Platense. 14 minutos 37 segundos para el final del partido. Mengués se le termina la cancha a Mengués, no cobra en lateral, se le había ido a Mengués, que termina rematando. Se había ido esa pelota, el árbitro no lo vio. Facu Camejo jugaba de primera para Joa. La pelota que pegaba en Castelao. Y lateral para Asturiano, que se va acomodando en el partido. Por suerte lo pudo descontar rápido en los pies del Pichón. Williman, que le queda la bomba. Gran respuesta de Wolaniuk. Y ahora Ferrara directamente al lateral. Y pelota que corresponde a Asturiano. Fede, que la juega para Dito. Dito para Camejo. Se viene Facu. Camejo que va para adentro y juega otra vez para Galdeli. Camejo. Galdeli. Fiumara. Camejo nuevamente para Williman. Buena marca de Brizuela y a las manos de Wolaniuk. Wolaniuk y saque de arco para Asturiano. 13 minutos 40 segundos para el final del partido. Ya la tiene el matador. El matador que la saltea para Joa, que la aguanta, se postea y la pierde ante la marca de Mereles. Alancay para Castelao. Platense y la pelota en este momento. Mereles para Brizuela. Brizuela ante la marca del matador, que lo mira a los ojos. Sigue Brizuela, que va para adentro. Se tira bien y deja la vida Facu Camejo en esa jugada. Y estilo de esquina para el Calamar. Ingresa Di Giacomo. Mereles a las manos de Chacra y la termina sacando Joa Williman al lateral. Y sigue siendo pelota para Platense. 13 minutos 10 segundos para el final del partido. Mereles para su arquero Wolaniuk. Wolaniuk para Di Giacomo. Di Giacomo para Alancay. Alancay para Di Giacomo. Pérez. Se viene Pérez. Pérez para Alancay. Lo presiona Dito porque sabe que no la puede tocar el arquero. La tiene Alancay. Se le termina la cancha y el lateral que corresponde a Asturiano. Lateral de Camejo para Fiumara. Galdeli. Fiumara. Tiene el matador para Joa Williman. Joa Williman que busca la bomba. Giraba bien, lograba el remate, pero lo tapaba el número 5 Pérez. Y lateral para Asturiano. Camejo para Williman. Williman y la bomba. El arquero Wolaniuk en el rebote. Atento Mereles. Y ahora el que sale es Platense con Di Giacomo. Di Giacomo para Alancay. Alancay ante la marca de Williman. Excelente. Por Joa y ahora salen 2 contra 1. Me gusta. Joa al arco. La agarraba muy abajo y mordida. Por eso saque de arco para Platense. Pero buen laburo defensivo recién de Asturiano. Rápida la vuelta del León. Recuperación de Joa. Alancay para Di Giacomo. Camejo que la deja correr. No se va la pelota. Sabastano que la tira a larga. No llega Facu Camejo. Y el lateral para Platense. 12 minutos 5 segundos para el final del partido. Mereles y el lateral. Mereles para Pérez. Di Giacomo. Sigue Di Giacomo. Pérez. Alancay ante la marca de Sabastano. Sigue Alancay adentro. Chacra con los pies. Chacra para Fiumara que se la tira a Rottenberg que le gira bien y puede ser, me gustó.
Y le cobró falta. Insólita. La falta que le acaban de cobrar a Santi Rottenberg. Lo están agarrando en todos los tiros a Santi. Y una vez que logra girar, cobra infracción en ataque. Como decimos siempre, la fácil. Pérez para Mereles. Di Giacomo. Le jugaba largo a Alancay, a las manos de Chakra. Chakra para Rottenberg. Rottenberg que la aguanta. Le vuelve a girar Rottenberg al arco. Buen remate de Santi Rottenberg. Y saque de arco para Platense. Alancay ante la marca de Sabastano. Sigue Alancay. ¡Los brazos, juez! Mereles. Ahí Alancay lo empujaba sin pelota a Sabastano, pero esa falta sí que no la ve el árbitro. Y le sigue pegando a Alancay sin pelota a Sabastano. Sigue Alancay. Doble amarilla. Saca este muchacho. Es muy difícil así. Siempre se le agarra con los mismos los árbitros. Hacen la fácil. A los dos pibes amonestó el árbitro en una misma jugada. Por supuesto a ninguno de Platense. 10 minutos 48 para el final del partido. Y segunda falta de Asturiano en este segundo tiempo. Ahí Chakra que está armando la barrera. Se viene el remate de Baloira. Baloira para Mengués. Bien atento Tito Galdelli. Baloira que ya la juega para Di Giacomo. Sigue Di Giacomo. Bien por Sabastano. Baloira. Sigue Baloira. Baloira para Mengués. El Fideo que recupera y le queda a Sabastano. La pelota le queda a Galdelli. Galdelli. Y muy buena. Excelente la vuelta de Di Giacomo. Escucho. Galdelli para Tincho Irvigian, que hace su primer ingreso en el partido. Y para un 5-4. Cantarela para Galdelli. Galdelli para Camejo. Camejo para Caremi. Sigue Caremi. Caremi para Galdelli. Cantarela. Irvigian. Irvigian adentro. ¡Gol! Martín Irvigian, el primer ingreso del pibe de tercera. Asturiano en su primera intervención de 5-4. Empata el partido en los pies de Martín Irvigian en su primer ingreso en el partido. Dice que Asturiano y Platense ahora están empatando 2-2. Qué buen ingreso del pibe Irvigian. Toda
del míster de Valvidares, que lo metió sin previo aviso. Y en la primera jugada puso el empate para Asturiano. Y de acá lo veo al papá de la tribuna emocionado de Tincho Brigián, que había tenido su debut la semana pasada en un partido que se le hizo muy cuesta arriba a Asturiano ante Franja de Oro. Y ahora en su segundo partido, en su primera entrada y la primera pelota que toca, la mandó a guardar y puso el 2-2 parcial a falta de 9 minutos y medio. Sale bien el Lechu. Buena pelota para Marquito, le queda a Sabastano. Llegó justo llegó el jugador de Platense para cerrar Merlo. Y es tiro de esquina para el León, que ya la juega. Sabastano para Lechu. Lechu rebota nuevamente en Merlo. Y es, ahora no veo si es lateral o tiro de esquina para el León. Tiro de esquina para Asturiano, que va a ser Cantarela. Cantarela adentro para Lechu. La pelota pega en Mengués. Lechu, que se la quería dar al perro. La pelota pegaba en Marconi y le queda a Chacra. Chacra, buena pelota para Caremi, que la bajaba bien ante la marca de Mengués. No llegaba el perro Williman. Y lateral que corresponde a Platense. 8 minutos 57 segundos para el final del partido. Esto está 2-2. Mengués ante la marca de Cantarela. Sigue Mengués. Buena pelota para su capitán Marcone. Bien Joa volviendo. Marcone que lo agarraba. El árbitro que no cobra falta hasta ahora. Logra sacarla a media Sabastano, porque le queda la pelota a Platense. Y es para Mengués. Mengués que va para adentro. La juega muy bien para verlo. Y excelente Joa desde el piso. Y la gran atajada de Agustín Chacra. Gran atajada de Agus Chacra, que le pegó justamente ahí la pelota. 8 minutos 25 segundos para el final del partido. Mengués ante la marca de Galdelli. Sigue Mengués, para adentro Mengués. Buena marca de Galdelli y lateral desde la mitad de cancha para Platense, que va a ser el jugador Merlo de la visita. Merlo para Marcone. Marcone ante la marca de Rottenberg, que fue fuerte, muy bien. No le gustó nada al capitán de Platense que le vaya fuerte el pibe. Chacra para Fiumara. Fiumara para Rottenberg, que se cae ante la marca de Marcone. La gana el capitán del Calamar y le queda a Merlo ante la marca de Fiumara. Sigue Merlo. Mengués. Sigue Mengués. Mengués. Buena marca de Camejo. Después la recuperó bien Marconi y jugó para Baloira. Baloira para Merlo. Merlo quería jugar de primera y de memoria para Mengués. Fue más rápido la pelota que el jugador de Platense. Por eso es lateral para el León. 7 minutos 45 para el final del partido. Fiumara la levantaba para Rottenberg. Volvía la pelota después de un cabezazo de Merlo. Y Fiumara, que después lograba sacar la pelota al lateral. Brizuela para Ferrara. Ferrara, buena pelota para Brizuela. Chacra que pasa de largo. Y por suerte no la pudo controlar. Le digo que estuvo a nada algo de meter una buena patada a Brizuela. Saque de arco para Platense. 7 minutos 10 segundos para el final
del partido. Castelao. Castelao para Brizuela. Meireles. Brizuela. Castelao. Ferrara. Brizuela. Buena marca de Rottenberg. Le quedaba Ferrara. Meireles. Meireles. Adivinó Camejo, pero después se recuperó bien Meireles. Ferrara ante la marca de Rottenberg. Se le termina la cancha al número 20. Y lateral para Asturiano. Quiso tirar un no look el número 7 Meireles. Y lo adivinó el número 7 Asturiano, Camejo. Pero después se recompuso bien el Messi Meireles. A la que se viene el Ferrara. Lo agarraba de la camiseta Galdelli y es amonestado. Seis minutos 35 para el final del partido. Acomoda ahí la barrera Chacra. Y se va a venir el remate. El remate de Merlo. Merlo al arco. Y gol de Platense. Gol del número 15, al igual que el primer gol del partido. Lo hace de nuevo el número 15, Merlo. 6 minutos y medio para el final del partido. Y Asturiano nuevamente con arquero jugador. Galdelli para Cantarela. Nuevamente para Facu. Toque paradito. Camejo. Cantarela. Galdelli. Cantarela. Nuevamente para Galdelli. Camejo. Karemi. Karemi para Camejo. No la puede controlar. Y saque de arco que corresponde a Platense. Ya la juega con Mengués. Sigue Mengués. Sigue Mengués, la juega bien para Brizuela. Y otra vez gol de Platense. Y minuto pedido por el técnico de Asturiano. Y ahora se vuelven los dos equipos. 5 minutos 50 para el final del partido. Asturiano con arquero jugador.
Galdelli, con Williman, con Cantarella, con Tincho y Brigián y con el Lechu. Cantarella para Tincho y Brigián. Tincho que la vuelve a jugar para Coqui. Coqui con la pelota. Sigue Coqui para Tincho. Tincho para Galdelli. Galdelli para juega Williman. Juega Williman que le da bomba. Saque de arco, dice el árbitro. Cuatro minutos 44 para el final del partido. Ferrara a las manos de Chacra. Chacra, buena pelota para Camejo, que la quería jugar para Lechu. A las manos de Wolañu. Mengués. Mengués para Marcone. Meneles. Para Mengués. Marcone. Para Meneles. Meneles adentro. La pelota pega último en Camejo. Y es tiro de esquina para Platense. 4 minutos 5 segundos para el final del partido. Rara al lateral y salida para Asturiano, que nuevamente va con el arquero jugador, pero Galdelli, Cantarella, Caremi, Camejo y Fede Fiumara. En este caso, los 5 para hacer el 5-4. Lechu que piensa, la tiene y juega para Dito. Dito para Cantarella. Dito para Lechu. Lechu para Camejo. Camejo para Galdelli. Cantarella. Le queda a Fiumara adentro y no llegaba a agarrarla cómodo Caremi. Marcone al pecho de Galdelli, que ahora sale con pelota dominada para Caremi. Anticipa Marcone y le queda a Mengués. Mengués adentro para Ferrara. Y es el quinto de Platense. Una nueva distracción en el fondo asturiano. No hicieron el cambio de arquero. O al revés, hicieron el cambio de arquero cuando habíamos perdido la pelota. Tres minutos para el final del partido. Wolañu para Marcone. Marcone y saque de arco para Asturiano. Ahora pone en juego Fiumara. Buena pelota de Galdelli para Fiumara. Buena la marca de Marcone. Perdón. Fiumara para Galdelli. Fiumara le queda a Marcone y saque de arco para Asturiano. Chacra para Williman y saque de arco ahora para Platense.
Mengués para Brizuela. Brizuela nuevamente para Mengués. Bueno, otra vez Asturiano llegando a la quinta falta en el segundo tiempo. Dos minutos clavados para el final del partido. Se viene el tiro libre de Merlo. Juega para Ferrara. Y ahora con Mengués. Mengués vuelve a empezar con Ferrara. Castelao. Mengués. Mengués, buena presión de Caremi y el Pichón que de punta la tira afuera. Merlo que la juega para Mengués. 1 minuto y medio para el final del partido. Merlo. Ferrara, Merlo. Mengués. Para Ferrara. Merlo. Sigue Merlo. Buen anticipo del Pichón, que ahora pierde, pero desde el piso logra tocarla con la cabeza. Y le queda a Mengués. Ferrara para Castelao. Sigue Castelao. Merlo. Merlo para Ferrara. Mengués. Merlo. Ferrara. 55 segundos para el final del partido. Mengués. Mengués para Merlo. Le queda a Ferrara. Y es el sexto de Platense. Segundos para que termine el partido. Que buscaba la bomba, se iba por arriba del travesaño y 20 segundos para que termine el partido. Bueno, al final del partido, Platense le ganó a Asturiano por 6-2. Nosotros nos reencontramos el fin de semana que viene, cuando Asturiano visite a Pacífico. Les agradecemos como siempre a todos los que estuvieron en la transmisión. Nos vemos.